enseñanza, del pensamiento de esta mañana. Ya que estamos hablando, ¿verdad?, de pelear por nuestras casas, pelear por nuestras familias, pelear por nuestros hogares, por nuestros hijos, es importante preguntarnos algo importante. ¿Con qué estamos peleando? Cuando yo pienso en una pelea, digo yo, y cualquier cosa, es importante saber con qué y qué estoy peleando. Y aquí la palabra del Señor me dice en el versículo 3, solo vamos a leer el 3, 4 y el 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más pedimos de tu presencia entre nosotros y pedimos que tomes control una vez más, que nos hables a través de tu palabra en esta mañana y a través de este día, para que escuchemos de ti, porque necesitamos escuchar de ti. Que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Se cuenta, hace muchos años, había un hospital psiquiátrico, y ellos idearon una prueba muy inusual para determinar cuando uno de sus pacientes estaba listo para una vez más congregarse a la sociedad normal. Entonces lo que hacían, traían al candidato que estaba por ser libre a una habitación donde la llave del agua del fregadero o del lavamanos estaba prendida, de tal manera que dejaban que el agua corría, de tal manera que se desbordaba y el agua estaba en todas partes en el piso, en el suelo. Entonces traían al paciente, al candidato, y le daban un trapeador. ¿Saben lo que es un trapeador? Luego que se le daba el trapeador, se le decía, póngase a trapear el agua. Acuérdense, la llave del agua está prendida y el agua se está desbordando, y por eso es que hay agua por todo el piso. Entonces al paciente se le daba el trapeador y le decía, póngase a trapear el agua. Si el paciente tenía suficiente sentido para apagar la llave del agua antes de trapear el agua, estaba listo para ser liberado. ¿Ven? Pero, y desafortunadamente, como en el caso de muchos, si el paciente comenzaba a trapear mientras que el agua todavía fluía, mantenían al paciente para más tratamiento. Esa es una buena idea, ¿no? Si pudieron dar cuenta, bueno, este está listo y este no. Como cristianos, hermanos, todos nos enfrentamos al mundo en el que vivimos y nos enfrentamos a las necesidades de luchar y pelear contra el mal que nos domina. Pero al igual a aquellos pacientes en el hospital psiquiátrico, hasta que no nos demos cuenta de dónde está la fuente del mal, o no lo abordamos correctamente, no veremos los resultados o mejoría que deseamos. Necesitamos, hermanos, saber dónde está el mal. Y cuando hablamos, hermanos, de pelear por nuestras familias, y pelear por nuestros hogares, y pelear por nuestros hogares, es bueno, hermanos. Pero tenemos que preguntarnos con qué propósito estamos peleando. ¿Cuál es el objetivo deseado? ¿Cuál es la meta de nuestra pelea? ¿Cuál es el propósito de nuestra pelea? Necesitamos realizar, hermanos, cuál es el objetivo. Porque la meta, hermanos, fíjense bien,
va a determinar el enfoque, porque la meta va a enfocar los métodos que vamos a usar. Cuando me pongo a cortar el zacate en mi casa, no uso una cuchara, no uso un sartén. El objetivo es cortar el zacate, necesito usar la herramienta apropiada. Si usted se va a poner a pintar una pared, ¿verdad? No va a usar la cortadora de zacate. Tiene que usar la herramienta apropiada. Y ahí, hermanos, el error de muchos de nosotros que cometemos. Queremos trapear, limpiar los problemas que existen en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestros hogares sin llegar a la fuente o el corazón del problema. Para todo cristiano y para toda familia, la meta es vivir con un corazón para Dios. Yo creo, y al verlos a ustedes y estar aquí desde anoche con ustedes, yo sé que su deseo es acercarnos a Dios. Nuestro deseo es caminar con Dios. Nuestro deseo es que nuestros hijos crezcan en las cosas de Dios, se desarrollen en las cosas de Dios. Cuando leemos los acontecimientos en el libro de Nehemías, hermanos, esa era la meta de Nehemías y del pueblo remanente. Lo vemos en el capítulo 1, rápidamente, si me acompaña Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Y usted sabe la historia. Usted sabe que le trajeron el reporte a Nehemías de cómo estaba la situación en Jerusalén, cómo se había perdido todo estaba destruido, y le rompió en el corazón la situación de su pueblo y la ciudad de Jerusalén. Por lo cual él oraba a Dios para que le permitía poder ir a Jerusalén, a levantar una vez las murallas, a levantar una vez el pueblo y la ciudad de Jerusalén. Pero he aquí el propósito, hermanos. Fíjense muy bien. En su oración, él decía desde el versículo 8 en adelante: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, decía Nehemías, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, está ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes que desean reverenciar tu nombre. Ese era el propósito, hermanos. Ese era el propósito de la construcción. Ese era el propósito de la restauración. Ese era el objetivo. Esa era la meta, hermanos. Y cuán importante es que como familias, como hogares, nos preguntemos, bueno, queremos pelear por nuestras familias, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Y el objetivo, hermanos, de los israelitas y de Nehemías no era reconstruir para fortalecerse como una nación grande, no era para engrandecerse, no era para prosperar económicamente, no era para que fueran una nación poderosa en todo el mundo. Ese no era el propósito, hermanos. El propósito era, una vez más, reunir al pueblo de Dios para reverenciar el nombre de Dios. Tener comunión con Dios, caminar con Dios una vez más, restablecer las fiestas solemnes. Ese era el motivo, el objetivo de los israelitas, de Nehemías. Para eso estaban peleando. Para eso estaban peleando, hermanos. Su deseo era espiritual. Era
Si el enfoque es espiritual, mis métodos tienen que ser espirituales. Pero el problema que hay hoy en día, hermanos, usted, así como yo, el enfoque, el objetivo de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros hijos, es lo espiritual, es nuestra relación con Dios, es nuestro caminar con Dios. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos usando armas carnales. Estamos usando armas mundanas. Es el gran error, hermanos, que cometemos. Queremos usar los métodos del mundo y no los métodos de Dios. Y déjenme serle honesto, por eso estamos fallando. Porque la batalla es espiritual. La batalla es espiritual, pero estamos usando métodos mundanos. Estamos usando la riqueza, lo material, la sabiduría, la filosofía del mundo. Yo sé que para los padres es importante la educación de sus hijos, pero mire, mamá, papá, hacemos un gran error de enfocarles tanto el estudio. Es bueno, pero sígame, entiéndeme bien. No cometa el error de reemplazar la importancia de nuestro caminar con Dios con la educación de sus hijos. Y lo hemos visto a través de los años. Oh, no pierden ningún día en la escuela, pero de vez en cuando pierden la iglesia. Son los mejores estudiantes en la escuela, con honores, traen los certificados. Y en la iglesia, burros. O sea, pero ¿quién ha puesto ese fundamento? Nosotros. Mijo, échale ganas en la escuela, que sean de los mejores, que te reconozcan. Está bien, hermanos, yo estoy de acuerdo con eso. Nos gusta, nos alegramos cuando nuestros jóvenes y señoritas se esmeran en la escuela. Pero hay un gran problema cuando descuidamos lo espiritual. Y creemos como padres, bueno, si los encaminamos a la escuela, si los encaminamos a las cosas de la escuela para que se superen, van a ir al colegio. Y si van al colegio y sacan buenas notas, les van a dar becas. Y después se van a graduar. Y luego van a tener un empleo y van a ganar buen dinero. Fíjese la mentalidad, ¿no? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo espiritual? Estamos queriendo pelear la batalla de nuestra casa, que es espiritual, porque somos espirituales, hijos de Dios, pero con cosas carnales. Y eso no trabaja. Eso no trabaja. Acuérdese que Dios siempre, el Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6:33, que primero es Él y Él añade todas las cosas. No se preocupe que si va a sobresalir su hijo, si su hijo hace un éxito en las cosas de Dios, va a ser un éxito en el mundo. Eso se lo garantizo, hermano. De la otra forma le puedo garantizar también que si usted enfoca la educación en su hijo o en su hija y descuida su vida espiritual, va a sufrir. Va a sufrir. ¿Cuántos he visto de mis jóvenes? Se van al colegio, ya no los ven. Ya no los ven. En cuanto se van, son muy pocos. Y yo trato de educarlos, yo trato de animarlos y les digo, jóvenes, entiendan, si Dios te permite ir al colegio, a la universidad, es para que tú uses lo que Dios te ha dado para honra y gloria de Él. Es para que vayas, te prepares y regreses a la casa de Dios, a tu iglesia, para que seas un beneficio a tu iglesia. No es para que seas un beneficio solo para ti. Dios te permitió para que se lo regreses. Oye, hermano, qué bueno que un joven, una señorita, le digo, mire, joven, señorita, vaya, estudie, prepárese. ¿Quiere ser contador? Está bien, ¿sabe qué? En la iglesia necesitamos contadores. En la iglesia se recoge dinero. Sería bueno tener gente educada, digo yo. Tenemos gente que se ha ido a preparar
estamos acomodando lo espiritual con lo mundano y eso no se mezcla, hermano, hermana. Tenemos que tener cuidado con las filosofías de los hombres, los métodos y las prácticas. Todo eso, hermano, en su tiempo Dios lo puede usar para ayudarnos, pero que nuestro enfoque siempre sea Dios en primer lugar. Que si estoy luchando y estoy peleando por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, por mi hogar, es porque queremos que Cristo sea céntrico en nuestra familia primero. Y después todo lo demás. Pero lo estamos haciendo al revés, hermano. Queremos acomodar lo material primero para ver si lo espiritual se acomoda. Y así no trabaja la cosa. No. Sígale dando todo lo que su niño le pida. ¿Cuántos padres? Pastor, ayúdeme con mi hijo, ayude con mi hija. Yo le digo, hermano, hermana, ya no le dé todo lo que le pida. Amen. Lo tiene mal criado, chiflado, chiqueado. Porque le da todo lo que quiere. Porque la mentalidad de hoy en día, hermanos, es que hoy, la sociedad hoy nos está quitando la idea, lo que trabajó para nosotros. El mundo dice, no, eso ya no trabajo, eso es anticuado. No debemos de disciplinar a los niños. No, eso es abuso. A mí me disciplinaron. Y creo que salí bien. A mí me disciplinaron. Yo todavía creo en la disciplina porque es bíblico. Entonces lo que se está enseñando, la filosofía que se está enseñando hoy en día es no. En vez de disciplina, habla con tu hijo. Habla con tu hija. Casi diciéndonos, hagan una negociación, lleguen a un acuerdo. ¿Cuál acuerdo? A mí no me tiraban la chancla y ya todo. Mi mamá solo tenía que darme una mirada. Es todo ahí. Pero ahora que haya un diálogo. ¿Cómo te sientes tú para entenderte? Esos son métodos mundanos, hermano. Después nos preguntamos por qué las cosas no van bien, porque no es bíblico. De darle todo lo que nos piden. Los zapatos de $100. El teléfono iPhone de último modelo de $700. Y usted lo trae. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hacemos el error de, bueno, quizás si están cómodos, si están contentos, si están felices, todo va a estar bien. No, hermano, necesitan lo espiritual, no cosas materiales. Dele lo espiritual. Y es lo mismo con los padres. Papá tiene que ser espiritual, mamá tiene que ser espiritual, porque nuestra batalla es espiritual. Nos decía Efesios capítulo 6, versículo 12, ustedes conocen este pasaje muy bien, y lo vamos a tocar un poquito más. Pero para recordarles, hermanos, Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es una batalla espiritual, hermanos. Entonces tenemos que armarnos con la herramienta espiritual. No va a trabajar si estamos empleando recursos humanos, mundanos, carnales, para una batalla que es espiritual. Quizás usted ha tratado este método, este otro, este tratamiento, este programa, esto por acá y esto por allá, y le da, y nada cambia, nada trabaja. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando lo espiritual primero. ¿Se acuerdan? En una ocasión, el Señor Jesús se encontró una mujer enferma. Una mujer que la Biblia nos dice que padecía del flujo de sangre por 12 años. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben quién, verdad? Dice Marcos 5:25. El Evangelio según San Marcos.
5:25 dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, cita tras cita, doctor tras doctor, y nada, y gastado, dice, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba a ¿qué? Peor. No sé usted, hermano, hermana, quizás usted ha estado ahí, quizás usted está ahí, está tratando esto y el otro y nada trabaja. Es más, están empeorando las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no estamos aplicando lo espiritual primero. Dice la palabra de Dios ahí, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su ¿qué? Su manto. Con solo acercarse, algo tan simple, tocar el manto de Cristo, después de haber gastado un dineral, después de haber invertido tanto tiempo, la sanidad vino a la vida de esta mujer, no solo espiritual, pero físicamente, con solo tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Porque decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Le recuerdo, hermano, hermana, que Dios todavía es la respuesta. Dios todavía es la solución. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, que todas estas cosas que el mundo se inventa y la tecnología tratan de hacer a un lado el poder de Dios. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, sabe que Dios es poder. Y enfocamos en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque andamos en la carne, no meditamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, acuérdense de eso, sino poderosas en Dios. Necesitamos, hermanos, que nuestras armas sean espirituales. ¿Se acuerda cuando, precioso pasaje allá en Éxodo capítulo 17? Éxodo capítulo 17. Moisés y el pueblo de israelitas se encuentra en una batalla contra el ejército de Amalek, los amalecitas. Y como siempre surgía en muchas peleas, en muchos encuentros, en muchas batallas, qué precio, me encanta leer las múltiples ejemplos, hermanos, en la palabra de Dios, cuando el ejército de alguno de los enemigos del pueblo de Israel venía contra Israel y después Dios se manifestaba de tal manera que el pueblo no hacía nada para derrotar y ganar la victoria contra el enemigo. Y tenemos en Éxodo 17, dice el versículo 8 en adelante, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando levantaba su mano contra los amalecitas, no, cuando levantaba sus manos hacia Dios. Cuando él levantaba sus manos hacia Dios, Israel prevalecía, hermanos. Si solo levantaríamos nuestras manos hacia Dios, quizás va a prevalecer en su situación familiar y hogar. Es que, hermanos, tenemos que ver a Dios primero. Dice la palabra de Dios. Mas cuando él bajaba sus manos, ¿quién prevalecía? Amalek. Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban porque le tomaron una piedra y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y
decía, Padre, te necesitamos. Él se hacía presente. Que pudiéramos como familias y hogares decirle, Padre, te necesitamos. Yo le aseguro que Dios se hará presente, hermano. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque nuestra batalla no es carnal. O sí, la vemos, la miramos, la sentimos, pero la batalla verdadera, hermanos, es espiritual. Y para pelear la batalla espiritual necesitamos lo espiritual. ¿Por qué fracasamos, hermanos? Porque estamos usando las armas incorrectas. Miren cómo estamos. ¿Cuáles son entonces las armas por ahí? Y solo se las voy a dar porque ya las saben. Esa es la cosa, ¿no? Bien decía el pastor Gustavo anoche. Ya lo sabemos. Ahí andamos bien armados con las armas espirituales, pero no las usamos. Está bien armado usted ahí, listo para la batalla, pero usted saca la pistola de agua. ¿Cómo se sentiría nuestro ejército militar de los Estados Unidos que los vamos a mandar a Irak? Cada quien agarra su pistola de agua. Es crazy. Eso es una locura. Pero igual se dice de nosotros, hermanos, hermanas. Tenemos las armas necesarias. Ahí las tenemos, pero no las estamos usando. Estamos queriendo pelear con la batalla espiritual con lo carnal y no vamos a ganar. Para ganar al espiritual tenemos que pelear espiritualmente. Y solo se los voy a dar, pues ya la conocen. En primer lugar, tiene que depender del poder del Espíritu Santo. Tiene que depender del poder del Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios, ¿verdad? Y se refleja mucho lo que les voy a dar con lo que nos dice Efesios, la armadura de Dios. Dios nos ha dado su armadura para que estemos listos, preparados para hacer guerra contra Satanás. Dice la palabra de Dios, fortalecidos en el poder de su fuerza. Fortalezcas en el poder del Espíritu Santo, hermano, hermana. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que voy a depender en que Dios es más fuerte que yo. Porque si es, porque Él puede mejor que yo. Y que si todo lo que necesito es Dios, voy a estar bien. Porque Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no le tengo miedo a nadie. Yo me aviento a cualquiera de ustedes. ¿Saben por qué? Yo sé que no lo ve, pero mi Dios está a mi lado. Y solo le mira el pulgar de su dedo porque es grandísimo. Fortaleceos el poder de Dios. Que Dios está conmigo. Su Espíritu Santo. Escuchar el Espíritu Santo, hermanos, hermanas. Eso es muy importante. Es la pregunta más popular. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Bueno, podemos orar por usted, sí. Yo siempre digo, mire, medite un poco. No haga nada. Pase tiempo con el Señor y escuche a Dios. Escuche. Mire, a veces queremos hacer y deshacer, pero acuérdense, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para dirigirnos. Y a veces el Espíritu Santo nos va a decir, no hagas eso, haz esto, no digas eso, no digas eso, mejor di esto, no vayas por ahí, mejor vete por ahí. Esa pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabe qué? El Espíritu Santo quiere decir, si solamente toma el tiempo de escuchar, use la palabra de Dios. Cuando Cristo era tentado por Satanás, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo siempre fue la misma. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Quiere pelear contra Satanás? No se despegue de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, lea su Biblia. Papá, mamá, familia, lean su Biblia. Pastor nos decía esto anoche, la oración, hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Porque la oración del justo puede mucho. ¿Sabe por qué no oramos, hermanos? Porque creemos que no hay resultado. No vemos nada. Pero la oración es poderosa. Es eficaz al justo, dice. Al justo. Nunca se me olvida que un joven una vez me dijo, pastor,
a ver lo que Dios quiere que yo haga. Porque si vivo, hermanos, tenemos que armarnos de fe, creer que Dios puede, porque sí puede. Oh, cómo nos hace falta la fe, hermanos. ¿Cómo nos hace la falta la fe? En una ocasión le trajeron al Señor Jesús a un muchacho endemoniado. Llegó un padre y le dice, Señor Jesús, traje mi hijo a tus discípulos porque está endemoniado y no pudieron sanarlo. Y el Señor Jesús oró y lo sanó y los demonios salieron de él. Y los discípulos después aparte le dijeron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dijo? Por nuestra poca fe. ¿Saben por qué no pudieron? Porque no creyeron que podían. ¿Saben por qué no podemos, hermanos? Simplemente porque no creemos que podemos. Tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer que la victoria Dios nos la dará sobre nuestra fe. Dice Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 4. Ya vamos a terminar. Primera de Juan 5, 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. El nacido de Dios con fe es uno que es vencedor. Pero se requiere la fe. Bien decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado ¿qué? La fe. Hermanos, tenemos que creer. Tenemos que creer. Si no vamos a creer, si no vamos a tener fe en Dios, vamos a seguir sufriendo. No vamos a ver resultados. No vamos a ver mejoría. Quizás es tiempo, hermanos, para usted y para mí, de evaluar por qué hemos peleado. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Con qué estoy peleando? ¿Con cosas materiales, carnales, mundanas? Y no estoy diciendo que no se usan. Dios las usa. Pero que no sea el recurso a la cual nosotros corremos primero. Entienda que para pelear la batalla espiritual tenemos que armarnos con el espiritual. Si no, nos vamos a encontrar tapeando los problemas y no vamos y apagamos la llave del agua. Me temo que muchos estamos así. El agua está corre y corre y corre. Y usted está trapé y trapé y trapé y no puede terminar. No puede terminar. No hay resultado. Hermanos, es tiempo de ver, bueno, quizás no he visto la llave del agua. Eso le llamamos una locura, ¿no? Siempre recuerdo cuando Albert Einstein, el gran científico, dijo, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y eso es una locura. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Yo le invito en esta mañana, a través del día, que usted siga meditando en eso, que examine, refleje, bueno, ¿cuáles son los métodos que hemos estado usando? Quizás es tiempo de hacer un cambio. Un cambio. De que si esto lo he estado haciendo una y otra vez y no me está trayendo resultado,